Vamos a continuar con los temas de esta unidad número 2 que corresponden al desarrollo del niño, y para ello es fundamental que nosotros podamos entender cuáles son las características y las funciones de este grupo social primario en el cual el sujeto comienza su desarrollo. Sabemos que el niño nace con un alto grado de indefensión y le faltan numerosos logros madurativos para que pueda crecer y lograr el afianzamiento, la autonomía y la individuación. Por eso requiere de una presencia estable de adultos significativos que puedan garantizarle a través de la crianza el desarrollo de sus potencialidades. Hay numerosas definiciones de familia. ¿Sí? Podemos definir a la familia como ese grupo humano natural que resulta ser la trama y el medio en el cual se va a lograr el crecimiento, la maduración y el desarrollo del ser humano. Pero podemos considerar algunos puntos que nos ayudan a entender la importancia de la familia en el desarrollo del sujeto. Dijimos que es un conjunto de personas, ¿sí? Pero que tienen un proyecto vital. Ese proyecto vital es pensado como duradero. Hay fuerte sentimiento de pertenencia y compromisos personales entre los integrantes, ¿sí? Y los vínculos que se dan dentro del grupo familiar hacen referencia a relaciones afectivas de intimidad, reciprocidad e interdependencia. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo fundamental que circula en el grupo familiar que es el afecto. Entonces, ¿cuáles serían los puntos que sobresalen para poder entender una familia? La cotidianeidad, ¿sí? La construcción de vínculos y el cumplimiento de funciones fundamentales para el desarrollo. Esas características que mencionamos, si bien están presentes en los modos de organización familiar actuales, no siempre fueron así. ¿Por qué? Porque la familia está inserta en una sociedad y en un contexto particular. Entonces, se han ido modificando las formas de organización familiar, los vínculos que se daban dentro de la familia, y también se han ido modificando las formas de llevar a cabo las funciones. Por eso decimos que una familia es una construcción variable acorde a cada cultura y a cada tiempo. Desde los inicios de la humanidad hay registros de formas de organización de organizaciones de los grupos que podemos considerarlo familias, ¿sí? Pero que ha ido adquiriendo diferentes características a medida de que ha pasado el tiempo. Por eso decimos que es una organización abierta en constante transformación. ¿Por qué? Porque es receptora de los cambios sociales, de los cambios culturales. Por lo tanto, estas transformaciones van a incidir en las formas en que la familia se funda, se organiza, ¿sí? Lleva a cabo los roles dentro de ese grupo humano. Y para poder entender esas transformaciones, vamos a recurrir a una autora que es Elizabeth Roudinesco, que nos plantea cómo se fue dando la evolución de las familias a través de la historia. En un primer momento nos va a decir que habla de una familia tradicional, que va desde el siglo XVI hasta más o menos el siglo XVIII. Estas familias se formaban sin tener en cuenta la vida afectiva y sexual de los futuros esposos. Son aquellos tiempos donde los matrimonios eran arreglados para asegurar la transmisión del patrimonio y la continuidad del apellido. Se caracterizaban por la unión en edad muy temprana. Los jóvenes no tenían ninguna decisión sobre esto
y se apoyaba en una autoridad patriarcal, ¿sí? Es decir, quien tenía la autoridad exclusivamente en ese tipo de familias era la figura del padre. En un segundo momento, a partir del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, podemos encontrar una familia moderna. En este tipo de familia ya es tenido en cuenta la afectividad, se funda en el amor romántico, en la unión de esta pareja, en la cual sí hay decisión de los integrantes de la misma, se afirma la reciprocidad de sentimientos y deseos. En este momento la autoridad ya no está totalmente centrada en la figura paterna, sino que se divide, por un lado, entre el Estado y los padres. Pensemos que en esta época comienzan a tener mayor protagonismo otras instituciones sociales, como por ejemplo la escuela. Entonces, el Estado estaba presente, estableciendo cierta autoridad a través de la institución escolar, pero en el interior de la familia también hay una división de la autoridad y de los roles entre madres y padres. Las madres estarían o serían las encargadas de lo que es el cuidado y la educación de los hijos dentro del ámbito familiar, y el padre sería el encargado o proveedor, digamos, de todos los medios de subsistencia necesarios para esa familia, por el cual, digamos, él podía salir afuera a buscar esos medios de subsistencia. Entonces, la educación de los hijos y el desarrollo de los niños estaba en manos tanto de los padres, por un lado, como del Estado a través de otras instituciones sociales. Y por último, tenemos una familia posmoderna o contemporánea que se da a partir de la segunda mitad del siglo XX, que es una organización familiar que une a dos sujetos, ¿sí?, con relativa estabilidad, y en este momento ahora sí la autoridad comienza a ser cada vez más cuestionada y más problemática. ¿Por qué? Porque en esta familia, en este tipo de familia, inciden muchísimos factores de índole social, cultural, tecnológico, ético, que llevan a que haya una diversidad de modos de organizaciones familiares, ¿sí? Entonces, esa familia moderna constituida por mamá, papá, hijos, ¿sí?, ahora convive con otras formas de organización quizás muy diferentes, que son lo que hemos denominado las nuevas configuraciones familiares. Entonces, lo que caracteriza a las familias de hoy es lo diverso, lo múltiple y lo complejo. Entonces, con estas características de la familia posmoderna contemporánea, junto con la familia de tipo nuclear, mamá, papá e hijos, conviven otras formas de organizarse. Por ahí las más comunes son familias monoparentales, que son aquellas donde un hombre o una mujer deciden conformar una familia y se hacen cargo solos de la crianza de los hijos. Dentro de los famosos tenemos muchos ejemplos de esto, ¿no?, donde utilizando técnicas de reproducción asistida y todo lo demás han podido ser padres o madres sin necesidad de conformar previamente una pareja. También tenemos las familias ensambladas o reconstituidas, ¿sí?, que son aquellas que se forman a partir de la disolución de dos familias nucleares. Entonces, los padres y madres de estas primeras familias conforman nuevos vínculos de pareja y con frecuencia nacen hijos de esta nueva unión. La que se conoce comúnmente como los tuyos, los míos, los nuestros,
¿sí? Porque, digamos, es una organización compleja compuesta por otros vínculos más allá de los de padre e hijos, ¿no? Hay medios hermanos, hay pareja del padre, pareja de la madre, ¿sí? Entonces es como que se complejizan las relaciones en este tipo de familias. Por otro lado, las familias homoparentales, que corresponden a estas familias donde ambos padres son del mismo sexo, ¿sí? O sea, son las familias de dos mamás o dos papás, que pueden también combinarse con familias ensambladas. ¿Qué quiere decir esto? Que en las primeras uniones de los miembros de esta pareja homosexual o de alguno de ellos, pudo haber ya una familia de tipo nuclear constituida que se disolvió y a partir de eso se conforma una nueva familia homoparental. Dentro de estas nuevas configuraciones familiares, si bien no es algo propio de lo que es la edad contemporánea o la etapa contemporánea, sí con el surgimiento de las leyes que regulan la adopción, podemos incluir dentro de estas configuraciones familiares las familias adoptantes, ¿sí? Que también tienen su complejidad y sus modos de funcionamiento y algunas reglas que la hacen diferente a los otros tipos de familias. Familias extensas, donde se incluyen otros miembros familiares más allá de los padres y de los hijos, abuelos, tíos. Y bueno, con esto no queremos agotar la multiplicidad de formas de organizaciones familiares, pero sí remarcar cuáles serían las que han ido creciendo mayormente en el último tiempo. Y frente a estas nuevas formas de organización familiar o nuevas configuraciones familiares, se plantean numerosos cuestionamientos, pero es necesario que nosotros podamos considerar lo siguiente, ¿sí? En todas familias o en el recorrido histórico de las familias hubo cambios y permanencias. Entonces, ¿qué es lo que fue cambiando a lo largo de la historia de la familia? Las formas de estructurarse, las formas de organizarse, el cumplimiento de roles o funciones. Pero más allá de todos esos cambios que han sido muchas veces trascendentales, hay algo que permanece, ¿sí? Que es el cumplimiento de las funciones fundamentales, ¿sí? Para el desarrollo de los hijos. ¿Y por qué remarco esto? Porque surgen muchos interrogantes, por ejemplo, de cómo lleva a cabo las funciones maternas y paternas un padre solo, o cómo llevan a cabo las funciones maternas y paternas una pareja homosexual a cargo de la crianza de los hijos. Bueno, las funciones se cumplen, ¿sí? Quizás los modos o los roles o las figuras que llevan a cabo esas funciones se han ido modificando, pero la familia tiene un papel fundamental en el desarrollo de los hijos a través del cumplimiento de estas funciones y las funciones se cumplen. De todos modos, esto es un tema para debatir, para problematizar, que escapa a los objetivos de esta pequeña presentación. Pero bueno, ya lo retomaremos cuando tengamos oportunidad de poder dialogar presencialmente. Dentro de eso que permanece, más allá de los cambios en sus modos de organización de las familias, tenemos las funciones, ¿no? Y la función fundamental de la familia es garantizar la supervivencia del niño a través de la satisfacción de las necesidades biológicas, pero fundamentalmente de las necesidades psicológicas. Es en el medio familiar donde el niño va a ir organizando y estructurando progresivamente su psiquismo. Esto lo van a llevar a cabo los adultos responsables
de ese grupo familiar a través de las situaciones de crianza. Las situaciones de crianza van a estar destinadas a que el niño pueda organizarse dentro del grupo familiar, lograr su propia realización, su autonomía y de este modo poder salir a la afuera, una vez completada la etapa adolescente. Entonces, podemos afirmar que el nacimiento marca el reconocimiento del niño como un individuo de la especie. No puede sobrevivir por sí mismo, depende absolutamente de otros individuos maduros para preservar su vida, en tanto que nace con un alto grado de indefensión. Entonces, para ser reconocido un sujeto humano, deberá ir adquiriendo procesos a nivel de lo psicológico y esto consiste en su humanización progresiva, que son las funciones que lleva a cabo la familia. Entonces la familia es ese espacio social donde el niño va a realizar sus primeras interacciones, es la que posibilita el desarrollo y el despliegue subjetivo, todo esto en intercambios intersubjetivos amorosos, y va a ser quien guía el desarrollo del niño desde su nacimiento hasta la etapa de la adolescencia. Algo fundamental en la familia tiene que ver con estos cambios, estos intercambios intersubjetivos amorosos entre psiquismos ya constituidos, que son los adultos, y psiquismos en vía de constitución, que son los niños en desarrollo. Y para llevar a cabo estas funciones de dar satisfacción a las necesidades biológicas, pero fundamentalmente a las psicológicas, vamos a encontrar que en las familias hay dos tipos de funciones íntimamente relacionadas, complementarias, pero diferentes, que son las que denominamos función materna y función paterna. La función materna tiene que ver con el sostén y el sostén afectivo y la contención, y la función paterna tiene que ver con el corte y con la imposición de la ley. Es necesario que nosotros podamos aclarar algo que es imprescindible que ustedes lo puedan entender. Nosotros hablamos de función materna y de función paterna independientemente de quién esté cumpliendo esa función. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que a la función materna no necesariamente la puede cumplir la madre biológica. Cualquier sustituto materno, ya sea una madre adoptiva, una figura masculina a cargo de la crianza, un abuelo, una abuela, puede estar cumpliendo la función materna, del mismo modo que la función paterna. Entonces, función materna y función paterna no hacen referencia a padre y madre, sino al adulto significativo que esté llevando a cabo esa función, independientemente del parentesco que tenga con el niño e independientemente de la identidad sexual que esta persona tenga. Con relación a la función materna, que es un tema que vamos a seguir profundizando desde diferentes perspectivas teóricas, tenemos que el adulto que esté a cargo de esta función debe tener una presencia y continuidad en la satisfacción de las necesidades del niño. Es un sostén afectivo y efectivo. Cuando decimos efectivo es que puede receptar las demandas de ese bebé, entenderlas, ¿sí? Y de ese modo responder a esas necesidades de manera adecuada y efectiva. Va a ser el que le presenta al niño el mundo a través de los objetos que va ofreciendo para satisfacer las necesidades, y es un adulto que tiene una disponibilidad psíquica
para entrar en interacción con el bebé, conocer adecuadamente su singularidad, tanto en sus umbrales perceptivos como en sus estados afectivos, ¿sí? Entonces, quien cumple la función materna debe estar disponible psíquicamente para hacerse cargo de la crianza de ese bebé, ¿sí? Y reconocer a ese bebé como único y diferente de todos los otros bebés, aunque tenga otros hijos. Y con relación a quien cumple la función paterna, en el desarrollo temprano del sujeto, vamos a ver que habría como una doble intervención. Por un lado, con relación al vínculo que establece el bebé con esta madre o sustituto materno o quien esté cumpliendo la función materna, el padre va a facilitarlo, permitirlo y defenderlo a este vínculo y va a cuidar a la madre o este adulto a cargo de la función materna, al bebé y al vínculo. Entonces, la intervención paterna con relación al vínculo tiene que ver con el cuidado, no solo de estos dos sujetos que se interrelacionan en el vínculo temprano, sino también en relación a posibilitar de que ese vínculo se dé. Y por otro lado, con relación directamente al sujeto en desarrollo, quien cumple la función paterna interviene para separar a la madre y el sustituto materno del hijo, recuperando a esta madre como mujer y relacionarse directamente con este bebé o con este hijo, ¿sí? O sea, ya no es una relación mediatizada por quien cumple la función materna, sino que va a comenzar a tener una relación directa con el hijo. También va a poner reglas y organizar el funcionamiento psíquico, mostrando relaciones mucho más amplias, o vínculos, o intercambios, o espacios más allá de la relación con la madre. ¿Qué queremos decir esto? Con la intervención paterna, el niño debe reconocer de que su mamá, o con quien establece el vínculo temprano en este primer tiempo, no es lo único que hay en el mundo, sino que también hay otras personas, por ejemplo, hermanos, abuelos, otros integrantes de la familia, pero también hay otros espacios sociales más allá de esa organización familiar. Y por último, una función fundamental que hablábamos hace un momento como una función de corte y de imposición de la ley, es porque el padre o quien cumple la función paterna es el portador de las pautas culturales. Es el que va a señalar lo que está prohibido y lo que está permitido hacer. Y de este modo, el niño desde muy temprano va incorporando aquellas conductas aceptadas socialmente y aquellas conductas que no debe realizar porque pueden ser sancionadas. Entonces, la intervención paterna va a tener esta doble función en relación al vínculo y en relación directa con el hijo o el sujeto en desarrollo. Cuando desarrollemos el tema de vínculo temprano, vamos a seguir profundizando las funciones de la madre o sustituto materno desde tres perspectivas teóricas. Y cuando avancemos un poquito más en el desarrollo de las etapas del niño, vamos a también profundizar un poco más lo que tiene que ver con la intervención paterna. Así que bueno, estos conceptos van a seguir siendo desarrollados a lo largo de la unidad número 2, que es el desarrollo del niño.